responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 6 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Francamente, en nuestro país no perdemos la capacidad de asombro, lo decimos a propósito de las declaraciones que ha ofrecido durante las últimas horas Delcy Rodríguez. Por ejemplo, sobre Guyana y el Esequibo. Ella aseguraba ayer que la oposición pretende entregar el Esequibo a cambio de apoyo político. Claro, en su momento, cuando el expresidente Chávez tomó la decisión política de, dejar eso así, incluso asegurar que el gobierno venezolano no sería un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito fuera beneficiar a los habitantes del área, ellos guardaron absoluto silencio. Esto ocurrió en el año 2004 y quien da la declaración ayer fue, entiendo yo, canciller, también Nicolás Maduro. O sea, conocen perfectamente cuál fue la actitud de entrega del territorio en reclamación. Han cambiado prácticamente en los últimos tiempos de posición, pero quienes nos han llevado a esta situación y la posible pérdida del Esequibo han sido ellos, por una decisión política del entonces expresidente Chávez, sobre la cual nadie dijo absolutamente nada, incluyendo la Fuerza Armada Nacional de entonces. Hay una declaración, sobre todo en redes sociales, habrá que ver qué dicen desde la Asamblea Nacional. Efectivamente, aparentemente, una de las embajadoras designadas por el Parlamento, en una conversación privada, hace referencia al tema, pero en todo caso, insistimos, quienes nos han llevado a esta situación tan delicada con relación al territorio en reclamación han sido ellos. Es decir, quienes han estado frente al poder durante los últimos 20 años, incluyendo el expresidente Chávez. También nos hablan ayer otra vez de las medidas económicas. Esto es lamentablemente tema repetido. Hemos estado analizando durante los últimos días lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis, incluso recordando lo que pasó hace un año, el tema de la reconversión monetaria, el incremento de salario a 1.800 bolívares. En aquella época el dólar estaba en 60 bolívares. Hoy, 12 meses o más tarde, el dólar está por encima de 20.000 bolívares y el salario está pulverizado prácticamente. Nos acompaña el diputado Juan Pablo Guanipa. Con él vamos a hablar. Él es diputado por el Zulia, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, dirigente de Primero en Justicia. Vamos a hablar sobre estas amenazas, sobre lo que piensan hacer en la frontera con Colombia, lo que está ocurriendo en su región y evidentemente sobre todos estos temas. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Sí, en efecto, la situación del Estado Zulia cada día se empeora. El caso del Zulia es un caso impresionante. Yo he estado recorriendo el Estado intensamente, pero también he estado recorriendo el país. Y yo te diría que la situación del Zulia solo se asemeja al Estado Táchira. Creo que son los dos estados que más están sufriendo en este momento. Cuando revisas el problema, por ejemplo, de la gasolina, en el Táchira es peor que en el Zulia. Pero cuando revisas el problema de la electricidad, en el Zulia es peor que en el Táchira. Pero en todos los dos estados están sucediendo cosas muy graves
no solamente con respecto a los servicios públicos, sino con respecto a la situación de frontera que ambos estados comparten también. Hoy por hoy el narcotráfico es una realidad impresionante en toda Venezuela, pero en estos estados se profundiza. La guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia se han convertido en asuntos del día a día. Tú ves, por ejemplo, el caso del Zulia y tienes 400 pistas clandestinas para el tráfico de estupefacientes. ¿Cómo es posible que se hayan permitido construir 400 pistas en el estado Zulia y que no haya ninguna acción concreta, salvo una que otra espasmódica de quienes están en la conducción de un país que va a la debacle completamente y que no tiene absolutamente en ese gobierno usurpador ningún doliente? A Maduro no le importa absolutamente nada la tragedia que ha generado en Venezuela. Le importa mantener sus vínculos con el narcotráfico, con la guerrilla, con Rusia, con China, con Turquía, con Irán, con Cuba, pero no le importa para nada la tragedia que ha generado en Venezuela. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, porque a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, ha dicho Nicolás Maduro y el resto del equipo que lo acompaña que Colombia quiere crear un falso positivo para provocar algún tipo de acción armada, y lo cierto es que hace menos de 2 meses escuchamos a Nicolás Maduro dar la bienvenida a Iván Márquez, alias Jesús Santrich. Ya en ese momento este último estaba solicitado por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Bueno, que todos sabemos que la vinculación de esta gente con la gente de la guerrilla es una vinculación que data de hace mucho tiempo. Todos sabemos que el señor Chávez, cuando estaba ejerciendo la presidencia de la República, lanzaba discursos, pero con muy alto sonido, donde decía que la guerrilla no era delincuente, que eran patriotas que luchaban por la liberación de sus pueblos. Ellos reconocieron a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia como una institución que luchaba por la libertad de su pueblo. Lo mismo hicieron con el ELN. En el foro de Sao Paulo se reúnen como si no pasara nada, y todos estamos convencidos de que la guerrilla ha sido un mal para Colombia y un mal para Venezuela, y todos estamos convencidos de que la vinculación que esa guerrilla tiene con el narcotráfico es una relación interdependiente que hace muchísimo daño y que no puede seguir tolerándose. Así que la vinculación ha sido impresionante y ha sido una cuestión a la vista de todos, y cada vez que esta gente dirigida por Nicolás Maduro habla, trata de endilgarle a los demás las responsabilidades que ellos asumen. Cada vez que tú ves una situación en la que ellos salen a la opinión pública, estamos convencidos de que acusan a los demás de las cosas que ellos mismos cometen. Están acostumbrados totalmente a eso. Mira, la otra vez lo comentábamos, lo que pasa con los ganaderos en el Zulia, por ejemplo, es algo impresionante. Que llamen a un ganadero y le digan que van a instalar en su finca una pista clandestina, que el ganadero se niegue y que después lo acusen a él de narcotraficante, es una realidad que ha pasado en varias oportunidades en el estado Zulia. ¿Y quién lo acusa de narcotraficante? La guerrilla, no, los jueces venezolanos, los fiscales venezolanos, integrantes de la Fuerza Armada venezolana, que están vinculados con la guerrilla, que están vinculados con el narcotráfico, y que al ver una resistencia por parte de algún ganadero o de algún campesino a que en sus instalaciones construyan pistas clandestinas, entonces los convierten a estos ganaderos y a estos campesinos en narcotraficantes. Esa es una práctica permanente de quienes ejercen este régimen dictatorial en Venezuela. Diputado, dos inquietudes, porque a propósito de la Fuerza Armada, comentábamos hace algunos días la reacción del ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro, refiriéndose justamente a este tema de Colombia, del conflicto armado en ese país. Él otra vez decía que ellos iban a responder militarmente, que ellos estaban montando una novela, y yo le pediría una reacción de su parte al respecto, porque lo que usted comenta lo hemos escuchado de representantes del sector productivo, periodistas, otros dirigentes políticos que dan cuenta de lo que está ocurriendo hace bastante tiempo en la frontera con Colombia y la presencia de estos grupos irregulares. ¿Qué puede decirnos? Que es profundamente desesperante lo que pasa en la frontera venezolana y lo que está pasando dentro de Venezuela,
con la participación activa de tantos grupos, que son grupos que están al margen de la ley y que han recibido el amparo por acción o por omisión de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es una realidad, lamentablemente, porque es que el tiempo pasa y ellos van afianzándose en la práctica de acciones delictivas alrededor de la frontera venezolana, y tú ves cómo hay pueblos que están totalmente controlados o por la guerrilla o por el paramilitarismo, que están controlados totalmente por el narcotráfico, y lo más lamentable es que quienes tendrían que estar ejerciendo una labor de defensa, de seguridad de la nación, no lo hacen, y lo que están es en otras funciones. Yo creo que nosotros apenas terminemos esta tragedia que el país está viviendo, tenemos que darle a la Fuerza Armada la entidad que la Fuerza Armada merece, tenemos que darle a la Fuerza Armada las competencias que la Fuerza Armada constitucionalmente debe desarrollar, y que se concentren en eso, porque no es cualquier cosa tener bajo los hombros o sobre los hombros de la Fuerza Armada la responsabilidad de la seguridad y defensa de la nación, y en este momento lamentablemente no lo están haciendo. Y no puede decir Padrino López que él está en una actitud de defensa de la nación venezolana, porque lo que lamentablemente él ha hecho es desarrollar acciones de defensa de una dictadura que se ha convertido en un dolor de cabeza, no solamente para Venezuela, sino para todo el mundo democrático. Así que es sumamente lamentable que todas esas cosas estén pasando alrededor de la frontera venezolana y que no haya ninguna acción concreta, contundente de la Fuerza Armada venezolana, que tendría que estar dedicada exclusivamente a cuidar nuestra seguridad y nuestra defensa. Diputado, ayer decíamos que era un despropósito hablar de actividades militares, incluso el despliegue de misiles en la frontera con Colombia, ubicándonos en una situación de preconflicto, tomando en consideración la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, porque en el caso concreto del Zulia es que no nos podemos imaginar las consecuencias de una situación de esta naturaleza, más allá de que ya lo hemos vivido, no es la primera vez, pero es decir, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Le pediría un comentario en torno a este tema. Pero es que es totalmente incomprensible, absolutamente incomprensible que esta gente haga esfuerzos supuestamente militares alrededor de la frontera cuando la han descuidado totalmente, han descuidado el Esequibo, han descuidado los derechos territoriales de Venezuela totalmente. Han estado en connivencia con sectores delincuenciales, se han hecho cómplices de la guerrilla colombiana, se han hecho cómplices del narcotráfico. Y entonces, después de que han generado ese clima de delito alrededor de la frontera venezolana, vienen ahora por razones políticas a decir que van a enfrentarse y que van a dar un despliegue militar en función de combatir a los colombianos. Mira, nada de eso tiene ningún sentido, porque lo que nosotros necesitamos es un país productivo, es un país echando hacia adelante, es un país donde la gente sienta que tiene oportunidades de estudio, de trabajo, que la gente que quiera emprender pueda echar hacia adelante e iniciar una pequeña empresa. Nada de eso es posible en la Venezuela de hoy. Y la situación de la frontera, como te lo digo, es cada día peor. Es una situación que nos tiene que llenar de alarma a todos los venezolanos. Y en vez de estar atendiendo la realidad de nuestra frontera, lo que están es generando conflicto. Y yo te digo una cosa, ¿hasta qué punto, a pesar de que ha habido una actitud armamentista en el régimen de Chávez y de Maduro, hasta qué punto nuestra Fuerza Armada está realmente preparada para ir a un conflicto bélico? Yo creo que no estamos preparados para eso. Pero no solo eso, no están dadas las condiciones, pero no solo eso, las motivaciones que los llevan a ese tipo de declaraciones no son motivaciones en defensa de la integridad del territorio venezolano, porque allí, en la actitud de ellos, no hay en ningún momento una realidad de defensa de la integridad de Venezuela. Lo único que a ellos les importa es mantenerse en el poder, no les importa para nada si mantenerse en el poder significa entregar el Esequibo, si mantenerse en el poder significa descuidar la frontera, si mantenerse en el poder significa hacer alianzas con sectores delincuenciales, no tienen absolutamente ningún escrúpulo y están dispuestos a hacerlo y ya lo han hecho. Diputado, si me permite, tenemos un extracto de esa declaración tan comentada
de Nicolás Maduro justo en el marco del foro de Sao Paulo, porque, bueno, ellos ahora aseguran que se quiere crear un falso positivo, pero esto que vamos a escuchar lo dijo hace menos de 2 meses en nuestro país, dando la bienvenida a los líderes de las FARC que hace pocos días anunciaron el rearme de la disidencia de esta organización. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Declararon que venía Iván Márquez y Jesús Santrich, y que bueno, para que denuncien el asesinato de 250 combatientes de la FARC. Qué bueno para que denuncien el asesinato de 700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia. Qué bueno para darle la mano y darle las gracias por la paz en Colombia. Qué bueno, dije yo. Pero no vinieron. Sí vino la FARC, ¿cómo no? Saludos, pues. Mañana chantajear a la mamá Tarzán. Venezuela es inchantajeable, compadre. Inchantajeable. Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado, porque, bueno, luego de dar la bienvenida a nuestro país, días más tarde, estos dirigentes de la guerrilla, solicitados por Colombia y los Estados Unidos, incluso por el delito de tráfico ilegal de drogas, bueno, anunciaron el rearme de esta disidencia. Yo le pediría un comentario, diputado. Bueno, que esa declaración de Maduro es una confesión. Ahí queda confeso completamente en cuanto a lo que ha sido la relación de quienes lamentablemente están usurpando la presidencia de la República venezolana, que es algo que todos los que somos demócratas tenemos que reaccionar con mucha fuerza con respecto a eso. No puede ser posible que un presidente de la República, por muy usurpador que sea, muestre ante el mundo que tiene una vinculación directa con la gente de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, que son guerrilleros que no han entendido que si ellos quieren acceder al poder, tienen allí una democracia, que puede ser una democracia imperfecta, pero que es una democracia, y que pueden participar en procesos electorales y esperar el escrutinio del pueblo y que el pueblo sea el que tenga la última palabra. Ellos no quisieron asumir esa vía democrática y asumieron la vía de la lucha armada. Habían desarrollado un proceso de paz, pero que pareciera que no fue tan sólido como quisiéramos todos, porque al final lo que todos queremos es que los pueblos vivan en paz. Y entonces, después de haber firmado acuerdos de paz, vienen ahora a decir que retoman las armas. Y están totalmente avalados. Es más, hay expertos internacionales que dicen que toda esa decisión de rearme de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y su vinculación ahora con el ELN y todo esto sale del foro de Sao Paulo. Es decir, que allí es donde discuten las acciones a tomar y toman la decisión de entonces asumir nuevamente las armas en Colombia. Yo creo que eso no le hace bien ni a Venezuela, ni a quienes intentan mantenerse en el poder, ni a Colombia, ni a nadie. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos es que insistir en que tenemos la responsabilidad de producir urgentemente el cambio en Venezuela. Es urgente. La verdad es que hemos hecho todo lo que ha sido posible para tratar de que ese cambio se produzca. Hasta ahora no se ha logrado. ¿Por qué? Bueno, porque las alianzas de Maduro han sido alianzas enfocadas hacia el mal y que, como ya lo decía, están vinculadas al narcotráfico, a la guerrilla, al paramilitarismo, a la delincuencia, a la extorsión, al delito, al mal, y todo eso también tiene su fuerza, pero o sea, esa es una realidad. Ahora, yo tengo la convicción de que nosotros tenemos todo para vencerlos y para iniciar un proceso de reconstrucción del país. Y ese proceso de reconstrucción del país pasa por una relación de respeto con Colombia que hasta este momento no se ha tenido. La actuación de Maduro en materia internacional es una actuación que va en contra de la tradición venezolana, que va en contra de los tiempos que se viven en el mundo entero. No es una alianza adecuada para un país como Venezuela, una alianza con Cuba o una alianza con China o con Rusia, con Turquía o con Irán. O sea, no es la alianza hacia donde tiene que ir Venezuela. Venezuela tiene que ir a una alianza con quienes están defendiendo la democracia como sistema de vida, con quienes creen en el Estado de Derecho, con quienes creen en la separación de poderes, con quienes creen en la producción, en el manejo
de un Estado que tenga solidez, pero también de una iniciativa privada que tenga el respaldo del Estado para poder generar producción y generar empleo. Hacia allá tenemos que ir, y por eso nuestra alianza en este momento está totalmente equivocada y tiene que producirse un cambio en Venezuela para que tengamos una reorientación geopolítica. Diputado, antes de hacer la pausa por la publicidad, usted no es miembro de la Comisión Política Exterior, pero hace vida en la Asamblea Nacional. Y yo le pedí un comentario acerca de esta diatriba que se ha generado. Entiendo que el equipo de Nicolás Maduro se agarra de esta declaración que no sabemos si responde a la señora Vanessa Neumann, embajadora designada ante el Reino Unido por el Parlamento Nacional. Pero le pedí un comentario en torno a este tema y la posición del presidente interino, incluso del Parlamento, la posición oficial con relación a este tema. Evidentemente, ella en una conversación informal, de ser cierto, que ahora mismo está en redes sociales, deja entrever que para obtener el apoyo de unos países habría que hablar menos de Guyana o bajarle un poco el volumen. ¿Qué puede decirnos con relación a este tema? Mira, yo estaba sacando cuentas ayer. Yo creo que nosotros hemos discutido y aprobado aproximadamente 5 o 6 acuerdos que tienen que ver con el asunto de Guayana. Y nosotros hemos dicho, como dice la gaita zuliana, que mientras Venezuela viva y nos galope en el pecho, la sangre en el corazón y la Guayana Esequiba con razón y con derecho pertenece a la nación. Es un asunto que nosotros hemos dejado claro permanentemente. Y quien ha tenido una actitud de cesión con respecto a la Guayana, fundamentalmente para buscar apoyos de algunos países, especialmente de países del CARICOM, ha sido la dictadura de Nicolás Maduro. Ha actuado de manera absolutamente irresponsable con respecto a los derechos que Venezuela tiene en la Guayana Esequiba. Y yo no sé si hay o no una declaración con respecto a una embajadora, pero la posición de la Asamblea Nacional ha sido dura, contundente, clara, radical con respecto a la Guayana Esequiba. Es más, yo podría buscar esos acuerdos y enviártelos para que tú tengas, porque ayer lo discutíamos en el chat de los diputados a la Asamblea Nacional y conversamos acerca de ello. Y creo que se contabilizaban 5 o 6 acuerdos sumamente sólidos de la Asamblea Nacional con respecto al tema de la Guayana Esequiba. Así que ese es un tema que para nosotros está sumamente claro y no estamos dispuestos bajo ningún concepto a ceder los derechos que Venezuela tiene sobre la Guayana Esequiba. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos. Él es parlamentario por el Zulia, gobernador electo por esa entidad, siempre lo recordamos. Sufre golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la tensión con Colombia y la política internacional, lo que está ocurriendo en esa entidad como en otros estados producto de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Ven a Ávila Gallery porque todo, absolutamente todo, está al 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y ven cualquier día de la semana para que te lleves esa escultura o ese cuadro que tanto te gusta. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino de lunes a domingo o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP,
Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonpreseibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de lo que estaba ocurriendo en la frontera con Colombia. Escuchamos al diputado Juan Pablo Guanipa sobre la situación en el estado Zulia. A veces se nos olvida en el resto del país la calamidad que está sufriendo esta entidad, los ciudadanos que todavía residen allí, no solo por falta prácticamente de servicios, sino por la crisis humanitaria compleja que impacta a todo el territorio nacional. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista de varios medios de comunicación. Él está allí en el Zulia. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, saludos, buenos días. Saludos a ti y a toda la audiencia. Mucho interés de conocer, la situación en este estado. Y te preguntaría, Lenín, el impacto que puede tener este despliegue militar que se ha anunciado, incluso de misiles. Hablando incluso de una posible confrontación con Colombia, ¿qué puedes decirnos? Fíjate que no es la primera vez, ¿no?, que se despliegan militares en la frontera. O sea, de hecho, ya ha ocurrido varias oportunidades, pero esto no minimiza en lo absoluto el negocio que hay en la frontera. De hecho, espero no lo haga porque nosotros prácticamente comemos de lo que se trae de Colombia. Aquí lamentablemente no se produce nada. La producción aquí está prácticamente casi en cero, por no decir en cero, y quizás salvo la presencia que vaya a encarecer los costos, porque mientras más peajes o más fiscalización militar hay más corrupción, aumentan más los costos de flete y por supuesto van a aumentar los productos, y eso no es porque lo digo yo. De hecho, en la zona fronteriza, desde el mercado de los Filudos hasta Paraguachón, que es la frontera, hay más alcabalas que en el resto de la troncal del Caribe, y en esa zona es donde más corruptelas hay, donde más robos hay y donde más existe el matraqueo. Entonces, no es porque simplemente lo diga, sino es una condición que ocurre en la frontera. Lo que realmente podría preocupar es que del lado colombiano se tomen medidas para definitivamente limitar el comercio con Venezuela. Ahí sí tendríamos nosotros problemas, porque de hecho la Cámara de Comercio hace poco emanó un informe y más del 80% de los productos que se comercializan aquí son de Colombia, vienen de Colombia precisamente a consecuencia de la falta de producción que hay acá. Aquí no hay producción alimentaria, ahí sí ¿verdad? Se nos pondría la situación un poco más difícil, tomando en cuenta todos esos elementos que te acabo de comentar, ¿no? Nos decía el diputado Juan Pablo Guanipa acerca de la presencia de estos grupos armados, lo que está ocurriendo con las fincas en esta entidad. Yo te pediría un comentario porque da la impresión que el despliegue militar, que no es nuevo, como dices tú, no ha servido de nada, al menos para combatir esta situación. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, sí, de hecho las autoridades militares lo que hacen es negar hasta el cansancio el tema de la presencia
de insurgentes, de insurgentes, guerrilleros, hampa común, o sea, porque hay de todo allí. O sea, en la frontera coinciden tantas organizaciones criminales y tantos terroristas, porque la guerrilla son grupos terroristas, sin duda alguna, y que no le ponen coto. De hecho, hay una, y te lo puedo decir con toda propiedad, porque lo hemos visto, hemos sido testigos de eso. Allá en la frontera hay una organización criminal que se le denomina La Zona. La Zona es una banda que es tan grande que se divide en tres, o sea, son tres tipos de zonas que hay allí, entonces de esa banda. Ellos se han enfrentado, ellos cierran la troncal en 2 puntos, se enfrentan, se matan entre ellos, recogen sus muertos y después abren la troncal. Y eso en presencia de los funcionarios militares, y ellos no se meten ahí, como diciendo, no, ya va, pero eso no es mi problema, porque ellos se están matando. Entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está el tema de la seguridad y orden público? ¿Dónde está el tema de soberanía? ¿Por qué no levantan ese bloqueo que hacen esos criminales, pero sí levantan los bloqueos cuando la gente protesta por agua y por electricidad? Que aquí eso está ocurriendo mucho. En la actualidad se están registrando protestas de manera más frecuente por el tema de la crisis de los servicios públicos, que son neutralizadas rápidamente para evitar que estas se expandan, pero sin embargo ya está ocurriendo, porque el tema de los servicios públicos acá es grave. A mí me están racionando la luz 12 horas en intervalos de 6 horas cada uno. No ha minimizado y nada el tema de la crisis, el tema de la crisis del agua. O sea, yo no sé en qué pueda beneficiar al zuliano, tomando en cuenta todo lo que está sucediendo en un despliegue militar, tomando en cuenta también la falta de comunicación, las telecomunicaciones aquí que fallan con severidad. Yo he visto en componentes militares que en la frontera tienen comunicación a través de líneas celulares colombianas, porque la línea celular en Guajira no funciona, la nuestra, la venezolana. Así que te podrás imaginar, ¿no? Entonces, y es la presencia de estos grupos que tienen años aquí. O sea, la guerrilla no tiene 2 días. Y las FARC, que ellos dicen, no, porque las FARC ahora que anunciaron que van a tomar las armas. Es que esa gente nunca dejó las armas. ¿Sabes lo que hicieron la guerrilla de las FARC? Ellos vinieron y a las bandas organizadas regentaron las zonas en las que ellos tenían responsabilidad. Por ejemplo, en Machique de Perijá hay una zona que va hacia el pie de monte de la serranía de Perijá. Hay una zona que la ocupa el ELN y ellos se encargan de manejar esa zona. Extorsiones, cobro de vacunas, eso lo manejan ellos. La otra zona que manejaba la FARC se le entregaron a la AMPA organizada y se las pagaban a manera, como si yo te alquilara un cuarto, pues. Yo te alquilo, yo les alquilo esta zona para que ustedes la exploten y ustedes me pagan a mí una mensualidad. Eso hacía la guerrilla. Y eso me imagino que si retomaron las armas, van a ocupar esos espacios que antes tenían. Pues ellos no en ningún momento han dejado las armas, y mucho menos aquí, porque la presencia de ellos es más que evidente aquí. Ahora, Lenín, esto que tú comentas, o sobre esto que tú comentas, ¿qué dicen las autoridades militares? Hablo concretamente de la del Zulia. Hemos compartido las opiniones que ha publicado en su cuenta en Twitter el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, pero ¿qué dicen las autoridades que están ahí en el terreno? Porque, insisto, no eres la única persona que ha denunciado la situación. Hemos hablado con otros periodistas, dirigentes gremiales, productores, dirigentes políticos, y todos coinciden en este tipo de denuncias. ¿Qué puedes decirnos? Ellos lo catalogan como grupos desestabilizadores, generadores de violencia, pero no los identifican como guerrilla, como AMPA, o sea, no los identifican, y muchas veces los niegan. Se niegan de la presencia de ellos. Pero, por ejemplo, esto es en el municipio Lozada. En el municipio de Lozada, muy cerca de lo que es lo que llaman la planicie de Maracaibo, donde había un plan agroproductor que inclusive lo hizo Chávez en su momento y iba a ser algo de primer mundo. Ahí está la presencia guerrillera, pero más que presente. De hecho, ellos hacen alcabalas en la zona y deciden quién pasa, quién no, quién eres tú. O sea, y por supuesto no pueden pasar cámaras, al que lleva equipos audiovisual, por supuesto le hacen pasar el mal rato. O sea, ellos tienen el control en ese sector. Igual en municipios que están en la zona sur del lago, en lo que es Casigua el Cubo. Una vez yo fui a hacer un trabajo allá sobre el tema de unas situaciones que se estaban registrando con los productores agropecuarios, y estábamos hablando del tema de la presencia de la guerrilla.
y algo que llaman ellos el toque. El toque es que alguien que te toca el hombro y te dice, bueno, te increpa algo o te ordena algo, y muchas veces ese toque muchos no se han salvado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estábamos haciendo las entrevistas, había un productor agropecuario yo lo entrevisté y me estaba hablando del tema de la guerrilla, cómo operaban, qué estaban haciendo, las características de cómo lo hacían. Mira, después de 10 minutos que terminamos la entrevista, el mismo productor me dijo, mira hermano, hazme un 2, no saques esa entrevista porque me acaba de llegar alguien a hacerme el toque y me dijo que no, que me iba a meter en problemas, que si no quería que tuviera problemas mi familia, no sacaras esa entrevista. Y yo, no, tranquilo hermano, yo no voy a sacar la entrevista, pero dime, ¿están aquí? Y yo, sí, pero no, es más, me voy porque no puedo seguir hablando, pero están aquí. Y entonces tienen grupos de inteligencia, la gente de la guerrilla, y están donde tú menos te imaginas, están tan desplegados que se mimetizan con el entorno social que tiene, que integra o que domina en región determinada. Así que te podrás imaginar tú el grado de acción que tienen estos criminales. Además, Lenín, hemos visto toda clase de material en redes sociales de, quienes forman parte del Ejército de Liberación Nacional plenamente identificados en actividades de todo tipo, incluso con dirigentes del oficialismo. Yo no sé si tú en persona has visto algo así, pero hay abundante, insisto, documentación al respecto. Te escuchamos. Sí, de hecho, cuando era alcalde Giancarlo Di Martino, él hablaba sobre su simpatía con la guerrilla y a nosotros nos llegaba información cómo ellos llevaban insumos y medicamentos, inclusive alimentos para las zonas donde está la presencia guerrillera. Pero esta situación ahora es mucho más grave porque ya no estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando en áreas urbanas, en áreas donde la presencia guerrillera no era tan notoria, pero justo en este momento está ocurriendo. Ellos manejan inclusive la parte comercial. En Casigua el Cubo ellos deciden qué comercio abre y cuál no. O sea, que si el que paga vacuna puede abrir su puerta, el que no la paga no la abre. No hay, y ahí es donde está el problema. Justo en este momento aquí no hay seguridad ni personal ni jurídica, y allí es donde está el detalle. Por eso es que tú ves cuando muchas de las personas que me dicen, mira, visité el Zulia y me parece increíble ver tantos comercios cerrados. ¿Y cómo no van a estar cerrados? Si no hay garantía de absolutamente nada. O sea, si tú vas y denuncias, resulta que cuando denuncias al rato te vuelven a llamar y te dicen, mira, pero deja de estar haciendo denuncias porque te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello. O sea, hay una línea, o sea, evidentemente hay una comunicación entre estos organismos, estas bandas criminales, estas bandas terroristas y organismos de seguridad. De alguna manera u otra tiene que haber comunicación porque no son adivinos. Lenín, preguntarte acerca de lo que está ocurriendo en tu entidad. Ya has adelantado algo, las imágenes que hemos visto a través de tus redes sociales y otros periodistas de la región son para llevarse las manos a la cabeza por la falta de servicios, por la falta de insumos, la crisis humanitaria compleja que afecta prácticamente a todo el mundo. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Mira, el mayor problema que tenemos justo en este momento aquí es el hambre. Te comento lo siguiente. Hace poco voy a llevar, pues gracias a Dios conseguimos una urna para un señor que murió anteayer, y la familia no tiene cómo sepultarlo. De hecho, el señor murió más que por enfermedad por hambre, un señor de 54 años de edad. Entonces, el mayor problema que tenemos justo en este momento es la poca posibilidad que tienen las personas de poder comer. De hecho, ayer estuve en un sector, las familias tenían, cuando estuve, no habían comido, no habían desayunado, ni habían almorzado. Entonces tenían, no habían desayunado, no habían almorzado, no tenían la posibilidad de poder comer. Y a mí me decían, mira, lo que pasa es que lo que nosotros ganamos no nos alcanza para poder comprar lo suficiente y para podernos alimentar. Entonces, ese es el común denominador que yo he podido ver y el mayor de los problemas, porque si tú no comes te enfermas, y si te enfermas vas a un sistema de salud que no hay las garantías para que tú te puedas recuperar. Entonces quizás de repente tengas suerte y te atiendan y te puedas recuperar, pero después vuelves a tu casa y vuelves a caer en el mismo tema. O sea, no para solventar o para solucionar nuestra crisis humanitaria compleja, que lo es, tienen que entrar en escena
todas las instancias gubernamentales, organizaciones civiles, instancias internacionales, porque es general, porque no basta solamente con alimentar a una población, hay que educarla, hay que garantizar su salud, también hay que incluirla en el mercado laboral, porque tú le puedes decir a alguien, no, pero si tú no tienes dinero para comer, trabaja. ¿A dónde lo vas a enviar a trabajar si muchas de las empresas no están trabajando o no están operando? Y si operan, lo que ganan no les da para comer. Entonces, es toda una situación generalizada que está ocasionando que el Zulia, justo en este momento, encabeza las estadísticas de mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por desnutrición. Lamentablemente, nuestra crisis es solo un reflejo de una situación nacional, pero por supuesto en el Zulia se magnifica por todos los elementos y las fallas en los servicios públicos que tenemos en la actualidad. O sea, el tema de la electricidad es algo grave. ¿Qué país o qué región pueda crecer si no tiene electricidad? O sea, imagínate tú. Lenín, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lenín Danieri es periodista, trabaja para varios medios de comunicación, portales informativos desde el Estado Zulia, compartiendo con nosotros cuál es la situación que tienen que enfrentar en esta entidad y en este estado de cosas. Se nos habla de un supuesto despliegue militar, incluso de la posible colocación de misiles en la frontera con Colombia. Vamos a la pausa, a regreso volvemos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A propósito de este tema de Guyana, nos envía efectivamente el diputado Juan Pablo Guanipa varios de los acuerdos firmados por la Asamblea Nacional, expresando su posición en torno a este tema. Uno de ellos habla de un acuerdo en rechazo a la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia sobre el Esequibo a la fachada atlántica de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y reivindicación del interés nacional de la República. Esto ocurre
justamente, y esto lo decimos a título personal, por la desidia de el equipo de Nicolás Maduro, pero también del entonces expresidente Chávez, con relación a este tema y la decisión política, y lo hemos comentado con ustedes, que expresó en su momento en 2004, esto no es nuevo, hace más de 10 años, cuando decía aquello de que, bueno, Venezuela no iba a ser, el gobierno venezolano no sería un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito fuera beneficiar a los habitantes del área. Incluso llegó a decir el asunto del Esequibo será eliminado del marco de relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. En fin, ha sido una política de Estado que nos ha llevado a esta delicada situación y ahora pretenden señalar a diputados de la Asamblea Nacional y a una señora que no sé si dio esa declaración, una conversación privada, donde decía que, bueno, hay que bajarle el tono a la reclamación, pero lo cierto es que al menos los diputados de la Asamblea Nacional han reivindicado este tema, y no solo en esta administración, también en la Asamblea Nacional anterior. De hecho, el diputado William Dávila estaba revisando en Google de la Comisión de Política Exterior en su momento, y esto lo denunció también en este espacio, aseguró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tenía control territorial en varios estados del país, en Bolívar, en Táchira, y él hacía referencia a lo que vivió en persona cuando una comisión del Parlamento iba a realizar una visita a Anacoco, justamente para reivindicar la soberanía sobre el Esequibo. Él dijo, llegamos a la isla de Anacoco autorizados por el Ejército de Liberación Nacional, dijo el diputado Williams Dávila en noviembre de 2018. Nos acompaña Daniel Aguilar, es presidente de Fede Cámaras Táchira. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Gabriela. Un abrazo cordial para todos los amigos oyentes. Preocupado por esa gran cantidad de informaciones que vienen saliendo diariamente. Pero lo que sí tenemos que estar claros todos los venezolanos es que la propiedad no se va a entregar a nadie. Eso es propiedad del territorio venezolano, corresponde a todos los venezolanos, y lamentablemente esas discrecionalidades que tuvieron los gobernantes, el ya fallecido y el actual presidente, pues nos han mantenido en esta situación crítica de dimes y diretes, y que no se le ha buscado una solución real, y sobre todo mantener la presencia de las Fuerzas Armadas Nacionales allí donde tiene que estar, cuidando lo que nos corresponde por historia y por legitimidad. Este tema, y lo hemos hablado con nuestro invitado en otras oportunidades, sabe usted, se ha anunciado un nuevo despliegue militar en la frontera con Colombia, se amenaza incluso con colocar misiles en esta región de nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, porque la militarización de la frontera en la práctica lamentablemente no ha impedido la acción de grupos irregulares en territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, recuerden ustedes que el 19 de agosto del año 2016, el presidente de la República de forma unilateral mandó cerrar los puentes que comunican al norte de Santander en la República de Colombia con el estado Táchira, debido a que se alegaba la alta violencia en la frontera y el contrabando. ¿Qué ha sucedido allá para acá? ¿Se solucionaron los problemas? El contrabando creció en más de un 80% y la violencia se ha mantenido en la frontera. ¿Y qué tenemos en la frontera? Grupos al margen de la ley, bajo la mirada complaciente de funcionarios de nuestro país. Esa es la verdadera realidad. Por allí se informa de que vienen 3.000 efectivos más para la frontera. Entonces, ¿esto viene a qué? ¿Cuál es la solución? Es atropellar más a los venezolanos residentes en la zona fronteriza. Eso realmente no nos alegra, porque si llegaran y erradicaran de allí a los grupos que están al margen de la ley, le permitieran al venezolano trabajar, producir, llegaran inversiones generadas por el Estado venezolano, el gobierno de Miraflores, pues bienvenido es. Pero entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos en la frontera? Sí, tenemos.
Sí, me parece que se cayó la llamada. Estamos conversando con Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, a ver si tenemos suerte. Bueno, esto forma parte de la crisis de servicios públicos en nuestro país, que siempre lo comentamos, quedó perfectamente reflejada en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, que por cierto va a actualizar ahora, me parece que el 9 de septiembre. Ella decía sobre los derechos económicos y sociales que el desvío de recursos, la corrupción, la subinversión, de alguna manera explicaban lo que estaba ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país. Ella mencionaba electricidad, agua potable, el gas doméstico, y siempre incluimos en la lista la telefonía básica, celular y el acceso a Internet. Por eso se refieren a Venezuela más allá de nuestras fronteras como Estado fallido, que no tiene la capacidad de garantizar ni siquiera los servicios básicos para la población. Le comento a mi equipo, podemos hacer una pausa y nos damos un minuto o dos para reconectar con Daniel Aguilar, cerraríamos con él el programa, pero es interesante lo que él ha denunciado, y no es la primera vez que lo dice, la presencia de estos grupos irregulares en nuestro país y concretamente en el estado Táchira, y la acción de los cuerpos de seguridad que en medio del despliegue militar, bueno, lamentablemente no han impedido que esto se detenga. Vamos, si les parece, le digo a mi equipo a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. No pudimos reconectar con Daniel Aguilar, pero cerramos con información. Es tendencia en nuestro país la muerte de Robert Mugabe, expresidente de Zimbabue a los 95 años. El país de España lo destaca de la siguiente manera: el autoritario mandatario se mantuvo en el poder durante casi 4 décadas y fue apartado en 2017 tras un golpe de Estado. Hizo de Zimbabue, y esto lo decimos nosotros, lo mismo que intentan hacer con Venezuela, con nuestro país. Sin ir más lejos, hoy se anuncian medidas económicas como un nuevo incremento de salario mínimo que va a tener un impacto directo otra vez sobre la hiperinflación, que, bueno, está tomando fuerza, tal como lo confirmaba ayer la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Más del 60% se ubicó el índice de precios al consumidor el mes pasado, y para que se hagan una idea, el precio del dólar del Banco Central de Venezuela ya está por encima de 20.000 bolívares, ayer bajó un poco, pero esto representa 2 billones de bolívares de los de antes, si usted le agrega los 8 ceros que este equipo que acompaña a Nicolás Maduro y del expresidente Chávez le quitaron a nuestra moneda. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.